Protocolo de investigación. El desarrollo militar en México de 2010 a 2020. Alumno Marco Antonio Pérez Martínez. Marco histórico. A lo largo de la historia, las naciones han realizado un sinfín de acciones que requieren de recursos, es decir, han gastado recursos para llevar a cabo actividades de todo tipo, pero ¿de dónde vienen esos recursos? Principalmente de la población. En el caso de México, el gasto público forma parte del paquete económico que cada año propone la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México es un país que a pesar de tantas dificultades ha sido capaz de, cuanto menos, mantener una economía a flote. Fue golpeado en sus primeros 50 años de vida independiente por Estados Unidos, que, con la guerra que causó, dañó la estabilidad de las finanzas públicas de México, de modo que, en esa época, no pudo desarrollarse de la manera más óptima, ya que no contaba con un gasto público adecuado para invertir en infraestructura o en otros medios que favorecieran el crecimiento económico de nuestro país. Establecida ya la importancia del gasto público, es pertinente apuntarlo hacia el ámbito militar y analizar el comportamiento del gasto público destinado hacia el Ejército Nacional, desde la existencia de un ejército mexicano oficial. Según los datos de la Sedena, esta organización se creó oficialmente en octubre de 1937. Sin embargo, no fue en ese año en donde la milicia estuvo por primera vez en México. Se podría argumentar que desde la Guerra de Independencia hay un ejército, o en su defecto, una cantidad de tropas que estaban del lado liberal. Más adelante surgió la historia de los niños héroes, quienes defendieron el castillo de Chapultepec, esto en tiempos de la guerra contra Estados Unidos, 1846 a 1848. De nuevo, las tropas mexicanas vieron acción durante las intervenciones francesas, la Guerra de Reforma y también durante el Porfiriato, e incluso durante la Revolución Mexicana, pero para esta investigación consideraré la creación de la Sedena como el punto de partida, debido a que, a pesar de ser usado para la defensa de la nación durante mediados del siglo XIX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el ejército era más que nada una herramienta política, de modo que atendía los intereses del alto mando en turno, siendo la Revolución Mexicana clara prueba de ello. Pero con la instauración de la Secretaría de la Defensa se establecieron parámetros que debía obedecer este organismo, fijando intenciones, visiones y misiones para el Ejército Nacional. Si bien este falló en varias ocasiones durante el siglo XX, el ejército como lo conocemos sigue manteniendo estructuras establecidas desde la creación de la Sedena. Según datos del Banco Mundial, el gasto militar de México ha sido, desde mi punto de vista, muy interesante, ya que en la gráfica que nos presenta el gasto militar, porcentaje del PIB, que nos proporciona el portal del Banco Mundial, presenta el valor más alto en 2020, al menos desde el 2000. Esto nos indica que el gasto militar ha cobrado un mayor impacto en la política de nuestro país, sí, pero no quiere decir que, con este impacto del gasto público destinado al ejército, México se esté preparando para un conflicto armado internacional. Es pertinente recordar que otro de los objetivos de nuestra milicia es salvaguardar a los propios mexicanos, por lo que este incremento podría significar una mayor preocupación por parte del gobierno por cubrir ese objetivo de la manera más adecuada. Marco teórico. Situándonos en el contexto mexicano, cuando hablamos de cuentas nacionales, la primera institución que nos viene a la mente de inmediato es el INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se encarga de un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de captar y difundir información de México en cuanto al territorio, los recursos, la población y economía, que permita dar a conocer las características de nuestro país y ayudar a la toma de decisiones, por lo que si requerimos información como el gasto público, es pertinente revisar lo que dice el INEGI. Dentro del marco teórico hay que definir conceptos importantes para la investigación. En este caso empezaré con el gasto público. Con información obtenida del INEGI, el gasto público es la erogación realizada por el Estado en la aplicación y ejecución de sus planes y programas. Dichos recursos pueden destinarse al gasto corriente, gasto de capital e inversión financiera, así como a pagos por endeudamiento y transferencias que realizan las diferentes empresas del sector público. ¿Y aquí dónde entra el gasto público para el ejército? Pues desde mi punto de vista y basándome en la misma fuente, sería en el gasto programable, que comprende las erogaciones que están sujetas a un programa previamente establecido y que están dirigidas a alcanzar objetivos y metas específicas con un efecto directo en la actividad económica y social. Definiendo este enfoque se entienden las características que comprenden el gasto programable, un apartado que será revisado más adelante en la investigación. Por otro lado, hay que definir conceptos referentes a la Sedena, sus actividades e incluso nomenclatura que hay que transportar al lenguaje común para nuestra comprensión,
tanto por la necesidad de entender estos elementos en sí mismos, así como para poder comprenderlos cuando sean utilizados, por ejemplo, en algún mensaje de gobierno, entre otros. Sin embargo, lo más apropiado será desglosarlos más adelante, para que se presente información más amplia y detallada del gasto militar, cómo se compone, en qué elementos se gasta y cuánto, y también analizar el resultado de estos gastos conforme a las acciones llevadas a cabo por el ejército. Una de las teorías económicas que aborda el gasto público y resulta útil para esta investigación es la ley de Wagner, que afirma que las economías, conforme se desarrollan, demandan un mayor gasto público por diversas razones, siendo el capitalismo una de las más mencionadas, es decir, el gasto público se genera gracias a este sistema. Yendo un paso más allá y relacionándolo más con este tema en particular, hay que mencionar que el capitalismo ha tomado la forma de un imperialismo, en el cual los países buscan expandir sus actividades económicas, lo que, a su vez, conlleva una expansión territorial, ocasionando conflictos que, en la mayoría de los casos, son armados, por lo que para lograr una expansión económica es necesario un buen desarrollo militar. Con lo anterior mencionado, me parece que la ley de Wagner es una teoría económica que será revisitada a lo largo de la investigación. Por otro lado, me encontré con un trabajo sumamente interesante de Michael Roberts llamado El gasto militar y la tasa de ganancia, en el que revisa la relación entre estas dos variables y a su vez revisa un trabajo de Adem Yabuz El-Beren, quien, desde una perspectiva marxista, afirma que el gasto militar tuvo un efecto positivo en las tasas de ganancia en los países capitalistas, pero que tuvo un efecto negativo en un periodo de tiempo más corto, el llamado periodo neoliberal, de 1980 en adelante, de modo que se suma una teoría más que apoyará la investigación. Estado del arte. Dentro de la economía, este tema del gasto público ha sido revisitado por un gran número de expertos que analizan su composición y efectos en países alrededor del mundo y a lo largo del tiempo, y sigue siendo un objeto de estudio, porque las decisiones siempre se cuestionan. Si un país decide destinar ingresos hacia educación, se evalúa si fue o no una buena decisión y, en este caso, se analizará qué tan bien funciona el gasto público destinado al ejército, e incluso si es que vale la pena invertir en ello, o en su defecto, si se podría gastar menos o se debería de impulsar más. Analizar la gestión de los recursos es parte fundamental de la economía, por lo que este tema en particular resulta ser relevante para la materia. Revisando las lecturas utilizadas dentro del marco histórico, me parece que son necesarios textos más recientes. Por ejemplo, la lectura de Antonio Ibarra se remonta al siglo XIX, y tomando en cuenta que el tema de la investigación se enfoca a la década de 2010 a 2020, es importante tener fuentes más actualizadas, aunque no descarto usar alguna del siglo XX. Las políticas referentes al ejército pueden tener origen en ese siglo, siendo la versión vigente, pero de nuevo, se verá más adelante. Mientras tanto, las lecturas de El Economista y del INEGI me parecen muy útiles y relevantes para la investigación, sentando bases de conceptos que serán recurrentes a lo largo del análisis. Lo primero fue definir el gasto público, a qué rama del gasto público pertenece el gasto militar y lo que esto conlleva, pero lo revisado en esas lecturas, sobre todo la del INEGI, fue justamente para establecer los cimientos. Aún se puede y se debe explotar la información ahí desglosada, pero esa parte corresponde a una de las siguientes secciones. Otra de las fuentes proviene del Banco Mundial, una institución que cuenta con información muy amplia y detallada, por lo que me remontaré a esta fuente para desglosar más a detalle las características del gasto militar que tiene México, además de otras lecturas que complementen de mejor manera. Así como se obtiene la información del tema principal de la investigación, también se puede obtener de otras variables económicas, como por ejemplo el PIB, e incluso de otros países que no son México, de modo que se pueden comparar esas variables de México con las de las potencias militares del mundo o con los países que gasten lo mismo pero tengan resultados diferentes, para que se pueda determinar el trabajo de México en este tema con datos cuantitativos y cualitativos. Durante la búsqueda de las fuentes y las lecturas, no encontré investigaciones con un protocolo tan estructurado, por lo que no me parece que me esté basando en un trabajo de investigación tal cual. Sin embargo, encontré un artículo que justamente parte de la misma inquietud que este protocolo, denotándolo desde el título: Gasto militar, entre pandemias y otras amenazas, el empleo de las Fuerzas Armadas alrededor del mundo para combatir o contener la pandemia ha sido el principal motor para continuar invirtiendo en ellas. Con un enfoque orientado hacia el panorama global, es lo más cercano a esta investigación. Con lo anterior no me quiero proclamar como el pionero en este tema, pero es verdad que es un campo poco explorado en el caso de México.
a causa de la propia naturaleza de nuestro ejército, que no posee un papel principal dentro de las agendas políticas de manera tan regular, y en caso de que se mencione el papel de los militares, no se aborda desde este enfoque.